Definitivamente hay un mercado para todos. No me cabe la menor duda que incluso dentro de ese mercado la estupidez llega a ser incluso retributiva para quienes la difunden. Dígalo si no, todos aquellos holgazanes, haraganes y desde luego embaucadores que dicen que la Tierra no es redonda, sino plana. Incluso tuvo seguidores aquel que, queriendo demostrar que era plana, utilizó un artefacto más parecido a los viejos aparatos del medioevo que intentaban emular a un águila que a un avión, y murió. Por supuesto, porque ese tipo de empresas requieren de una enorme dosis, como he dicho, de estupidez y de fanatismo. Ya lo decía Voltaire: cuando el fanatismo gangrena el cerebro, ya prácticamente no hay nada que hacer. Como no hay nada que hacer con quienes dicen que los medicamentos alópatas no sirven, que las vacunas son un invento del neoliberalismo y que en realidad, por ejemplo, no deberíamos de vacunarnos contra, ya no digamos los cuadros que conocemos, los cuadros básicos, sino contra el propio COVID-19. La estupidez, en efecto, priva de una manera tal en la que hay quien se siente, y así se ha querido registrar, créanme ustedes que no es una broma, se siente caballo y quiere que lo traten como tal caballo y comer como eso, como un cuadrúpedo de esos que rumian su propio orgullo, en este caso por no ser humano o humana, y con eso también desde luego significarse respecto de los demás. Díganme ustedes si no tiene el mercado de la estupidez hablar como ahora políticamente correcto se estila, y que pretenden así obligar a los demás a hacerlo de la misma manera, para decir ellos y ellas en prácticamente cada frase, para decir presidente o presidenta, jueza o juez, y todo lo que ustedes conocen, que son un total descuadre incluso de la propia serenidad y la sobriedad con la que para eso es tan rico nuestro idioma, podríamos nosotros comunicarnos. ¿Tiene un mercado la estupidez cuando un puñado de farsantes, los farsantes de la 4T, son eso, personas que se dedican a hacer propaganda en vez de informar? Y hay mucha gente que en efecto confunde la propaganda con la propia información, y en consecuencia se sienten parte de este tipo de empresas que no requieren mayor deliberación intelectual, mayor esfuerzo mental, sino que simple y sencillamente con dos o tres frases acuñadas, pues se cree que se entiende a la propia realidad, se cree que se es protagonista de una gran epopeya, y todos aquellos que opinen de una manera distinta, pues son eso, emisores del mundo de Malolandia, o que siempre tienen alguna encomienda entre defender los privilegios, ser neoliberales, o les llaman tontos útiles, y todas estas cosas con las que habitualmente se descalifica al que opina distinto de estos pregoneros de la propaganda y de la propia estupidez. Díganme ustedes si no se comparan este tipo de cosas. Por ejemplo, Sabina Berman, cuando dice que es un invento de 3 o 4 integrantes del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez el asunto de la violencia en nuestro país, díganme si eso no se equipara con la estupidez de quienes dicen que nunca el hombre ha visitado a la luna, o hablando de estupidez y regresando por supuesto a los personeros de la 4T, podríamos también decir que es una estupidez cuando Tatiana Cloutier compara o acepta la comparación de que el Tren Maya, su construcción, tiene la misma importancia que cuando el hombre arribó a la luna. Así las cosas en ese panorama, pues claro que hay personajes que, como Hernán Gómez, ustedes lo conocen, aquí lo detallamos mucho, les recomendamos que compren su libro, esta es ya la tercera reimpresión en Mercado Libre o en Amazon, o aquí abajo donde se encuentran los datos de nuestro número telefónico y los informes que nosotros al respecto les podemos dar. Cuesta 300 pesos el ejemplar. La vía que ustedes consideren para adquirirlo es la que nosotros acudiremos para hacerles sus propios envíos. El caso es que con Hernán Gómez puedo tener, como se tiene en una sociedad democrática, muchas diferencias.
La principal diferencia es que en efecto él sí es, y así lo acepta, un pregonero de los planteamientos de la 4T, a la que considera de izquierda. Desde ahí comienzan mis diferencias con él en su militancia, en su categorización de este fenómeno populista y autoritario que hay en el país. Y por supuesto, eso es natural. Él mismo también puede incluso diferir de mí. Por supuesto, de eso se trata el diálogo. Incluso las diferencias parten desde que yo no pertenezco ni simpatizo con ningún partido, como a ustedes les consta. Incluso malhadada la hora en la que en varias ocasiones yo me he manifestado crítico de algún partido de oposición, porque aquí abajo pues han intentado tundirme o inhibir en el otro extremo del fanatismo las opiniones que uno sostiene. El caso es que el día de hoy en la radio, en MBS con Luis Cárdenas, Hernán Gómez se refirió a colegas, a periodistas y opinadoras como güeritas. Las güeritas que en la Ciudad de México expresan su acuerdo y su solidaridad con aquellos periodistas que han sido invadidos en su vida privada con la difusión de los datos desde Presidencia de la República, o la colega periodista de The New York Times que también sufrió esa misma agresión de parte del presidente de la República, con las cuales, porque son varias las agresiones que él ha tenido, Hernán Gómez siempre se ha quedado callado, pero ahora les llama güeritas así a Azucena Oresti y también a Denise Dresser. Tiene obsesión enorme él con el color de la piel, con el color del cabello, incluso para tratar de decir que los defensores de privilegios son aquellos güeritos, ¿no? Y que, por ejemplo, yo que parezco frijol, pues soy en efecto un granito en el arroz en todo caso, porque pues la gran mayoría son esos, son güeritos. Me recuerda a todos aquellos también estúpidos que decían que el América era de los ricos y que el pueblo no podía estar con el América porque pues el pueblo era el Atlante, el Necaxa y por supuesto, claro que también el Guadalajara. Este tipo de reducciones simplonas más, digamos, corrientes en los espacios pues del fanatismo deportivo también tienen sus expresiones en el fanatismo político, que muestran igualmente una enormísima limitación. Primero, Hernán Gómez jamás se ha pronunciado en contra de la política del gobierno federal, en particular del presidente, que agrede un día sí y otro también a los periodistas y con eso lastima e inhibe la libertad de expresión. Nunca en toda su carrera y nunca en estos 5 años Hernán Gómez ha criticado a los periodistas quiero decir, el presidente de la República jamás ha sido o ha recibido críticas de Hernán Gómez por haber cuestionado o pues sí, calumniado a los propios periodistas. Siempre se ha quedado callado porque además él forma parte de este tinglado de los farsantes de la 4T. Número 2, el mismo Hernán jamás ha dicho nada respecto de, junto con esos ataques del presidente de la República, el número de periodistas víctimas del crimen organizado, de la delincuencia, del fuero común. En el ejercicio no de su trabajo no ha expresado, por supuesto, esta preocupación siquiera por cómo han aumentado los índices de mortalidad en los profesionales de la comunicación, y estos índices también tienen que ver con que han acaecido justamente pues en el ejercicio de sus propias funciones. Número 3, este asunto del güerito es también una intención de partir en dos a la propia sociedad. Uno no se fija, o con salud mental, uno no se fija en si es o no blanquita Denise Dresser, o si es o no güerita Azucena Oresti o cualquiera otra de nuestras colegas. Uno se fija en lo que dice y ahí puede en efecto coincidir o diferir, aplaudir o denostar, de acuerdo con las limitaciones intelectuales de cada quien. Yo en lo personal siempre prefiero expresar con palabras mi aquiescencia o mi disenso que con adjetivaciones. El caso es que ahí encuentra ese terreno el propio Hernán Gómez, y con eso también pues profundiza esta suerte de diferencias, ahora incluso raciales, ¿no? Ustedes lo han visto, por ejemplo, ha encontrado un mercado, como dije que encuentra en mercado la estupidez, yendo al Zócalo de la Ciudad de México, como fue el 18, para encontrar que había muchos güeritos y en efecto, pues ofrecer un pedacito de realidad, que no la realidad completa de una sociedad heterogénea, diversa
y plural, multirracista y todo ello, en donde morenos, no muy morenos, prietos y blancos también, por supuesto, se pueden manifestar en favor o en contra de una determinada postura, pero pues ahí tienen ustedes a un monigote como Hernán Gómez, que lo que hace es reducir las cosas a güeritos. Él, por cierto, que es güerito o que es blanquito, situaciones que incluso al decirlas yo en estos momentos a mí mismo me apenan porque rebajan en verdad hasta el lodazal nuestro propio intercambio público, cuando lo que deberíamos de estar en todo caso animando e intercambiando son ideas, pero en efecto hay personas que, aunque no se sientan burros, sí son burros.